Lo que vamos a ver hoy día es momento magnético. Vamos a considerar una pequeña espiral circular de radio A mucho menor que R, que corresponde al punto donde mediremos el campo. Consideramos una pequeña espiral circular de radio A por la cual circula una corriente I. ¿Bien? La situación es la siguiente. Voy a colocar más grande esto. Esto va a ser el eje Z perpendicular a esta espiral. El radio de esta espiral es A. Por aquí va a circular una corriente I que crea en este punto R, el punto P, un campo magnético D. Las contribuciones al campo magnético proceden de estos elementos de corriente. Este es un elemento de corriente que es I de L y que vamos a escribir como I por A, por la dirección de la corriente, que es phi unitario, ¿ya? Y que en coordenadas cartesianas esto va a tener la forma de I por A por S phi unitario, que es menos seno phi por X unitario, más cos phi por Y unitario, donde esto es Y, el eje Y, y esto acá, el eje X. Y esto de aquí es el ángulo phi. ¿Ya? Entonces, el elemento de corriente es ese. Y lo que vamos a hacer aquí es calcular el potencial magnético vectorial creado por esta distribución de corriente llamada momento magnético, por el hecho de que esto es mucho más pequeño que eso de allá. Y entonces, el potencial magnético vectorial es igual a mu sub 0 dividido por 4pi por una integral de sobre toda la espiral de I de L dividido por la distancia R menos R prima, ya, donde R prima es igual a vector. Ya, esto es A. Esto es A vector. ¿Ya? Y esto de aquí a acá es R menos R prima.
Ya, este es el vector R menos A. ¿Bien? Y entonces, todo lo que vamos a hacer aquí a continuación es ocupar el hecho de que A es mucho menor que R. ¿Sí? A mucho menor que el módulo de R vector. Entonces vamos a poder hacer algunas aproximaciones. Vamos a ver que 1 sobre R menos A, ¿ya? Lo podemos escribir como el módulo 1 sobre R cuadrado más A cuadrado menos 2A punto R. ¿Ya? Y esto lo vamos a poder elevado a un B. Esto lo podemos escribir como 1 sobre R, sacando factor común R cuadrado fuera de la raíz, ¿ya? Por 1 dividido por 1 más A cuadrado sobre R cuadrado menos 2A punto R sobre R cuadrado. Esto es elevado a un B. En una primera aproximación vamos a considerar que A cuadrado sobre R cuadrado es ciertamente mucho menor que A punto R sobre R, y este a su vez es mucho menor que 1. Entonces, vamos a botar este término, ¿ya? ¿Ya? Vamos a despreciar y vamos a reescribir esto como 1 sobre R por 1 menos lo que tiene aquí, 2A punto R sobre R cuadrado elevado a menos 1B. Y luego vamos a hacer la aproximación del teorema del binomio, ¿ya? Y vamos a mantener términos del primer orden en A sobre R. Noten que este término es, si esto es proporcional a R y esto es R cuadrado, este término es proporcional a A sobre R. Así que esto, en ese primer orden en A sobre R, se escribe como 1 sobre R por 1, y este con este me va a dar un signo más, 2A punto R sobre R al cuadrado. ¿Ya? Y términos de orden superior que los vamos a botar. ¿Ya? Y esto es lo que vamos a reemplazar aquí, 1 sobre R menos R', que es 1 sobre R menos A, módulo. Va a quedar escrito de esa manera. ¿Ya? Y el elemento de corriente, I de L, vector, lo vamos a escribir de esta forma. ¿Ya? Así que lo que vamos a tener aquí es que esto es mu sub 0 sobre 4pi por I de L. Esto es menos seno phi por X unitario más coseno phi por I unitario. ¿Ya? Multiplicado por esto. ¿Ya? Y esto lo vamos a escribir entonces así. Que queda escrito como
1 sobre R, que es S, por 1 más 2A punto 2A vector punto R vector dividido por R al cuadrado. Y esto integrado, ¿ya? Esto es de phi, ¿ya? Este es el elemento de corriente y seno teta por de phi. Falta un A y por A. El elemento de corriente es A de phi por, este es el elemento de corriente, y por un I allí, por phi unitario. Esto es phi unitario, esto es de phi, este A es el que acabo de poner ahí, chico, y la corriente y está ahí. Entonces, lo que les queda es eso. Ahora, no tenemos siguiente. Las integrales, que vamos a colocar, la integral de seno phi de phi entre 0 y 2pi es igual a 0. Asimismo, la integral de coseno phi de phi entre 0 y 2pi también es 0. La integral de seno phi coseno phi de phi entre 0 y 2pi también es 0. Y la integral de 0 cuadrado phi entre 0 y 2pi es igual a la integral de coseno cuadrado phi entre 0 y 2pi, y esto es igual a pi. Todo esto es lo que uno ocupa al hacer esta integral, porque son productos de ese estilo. Noten que el producto escalar de A vector por R vector se escribe así. El producto escalar A vector por R vector es igual a vector es A por coseno phi por X más A por seno phi por I. Punto X por X unitario más Y por Y unitario más Z por Z unitario. A ese es ese producto escalar, y ese producto escalar entonces va a quedar igual a AX por coseno phi más Y por A por seno phi. Ese es ese producto escalar, ¿ya? Y si lo reemplazamos allá, va a quedar lo siguiente. A igual a mu sub 0 por I dividido por. Pero noten que este término, como les decía, por todo eso, es de este estilo, ¿ya? Y eso da 0. O sea, lo que nos queda es el producto de esto por este producto escalar que está ahí. Aquí faltó algo porque hay esto se cancela con eso, dividido pues porque lo que yo utilicé fue esta expansión 1 menos 2a punto r dividido por r cuadrado elevado menos un medio. Entonces esto aquí es 1 más 2a
punto R sobre S2 R cuadrado, menos con el menos y tercera, y eso desaparece. O sea que ahí ese 2 no está. ¿Bien? Bien. Entonces, ya, lo que queda es hacer el producto de esto por esto escrito de esta manera. Entonces, el resultado de eso es esto. El potencial magnético vectorial va a resultar igual a eso. Esto es I. Este es una A, de aquí va a haber otra A que es esa. O sea, esto va a quedar una cuadrada. Aquí va a quedar este R cuadrado con este R cuadrado, va a quedar en el denominador 1 sobre R al cubo. Y entonces lo que me va a quedar es una integral de menos seno phi por x, es eso, más cos phi por i, ya, por esto que está aquí, la A la saqué ya, o sea, lo que me queda es x coseno phi más i seno phi de phi, ¿ya? Entre 0 y 2. Bien, aquí van a aparecer integrales que son del tipo seno-coseno, entre 0 y 2pi quedan 0 por lo que dije anteriormente, y van a quedar otras integrales que son seno cuadrado y esta coseno cuadrado, que son las que son distintas de 0. Nos va a quedar mu sub 0 por i a cuadrado dividido por r al cubo por una integral de este con este, me va a quedar i por x unitario por seno cuadrado phi de phi. Aquí me va a quedar con un signo menos. Aquí me va a quedar esta integral de acá, que va a ser x coseno cuadrado phi por el i unitario de phi, entre 0 y 2. Ya. El resultado de eso ya sabemos que es pi, de ahí hay un pi también. Y lo que resulta de todo eso es que este potencial magnético vectorial se reduce a lo siguiente. A es igual a mu sub 0 dividido por 4pi por este pi de esa integral, lo vamos a colocar aquí afuera, aquí va a quedar i a cuadrado, ese pi está ahí afuera, y aquí lo que me va a quedar entonces es menos i por x unitario más x por i unitario. Dividido todo esto por r al cubo. ¿Ya? Y esto que está escrito aquí se reescribe así. Mu sub 0 i por pi a cuadrado dividido por 4pi por z unitario cruz r unitario, ¿ya? Dividido por r. O sea, este producto cruz es lo que está ahí, ¿ya? Y ahora definimos
definimos momento magnético de la estira como m vector igual a I por pi a cuadrado por z. ¿Ya? O sea, el área de la estira por la intensidad de corriente en la dirección z unitario. Ese me da el momento magnético. Ya. ¿Sí? ¿Y eso qué significa en 10? Ya yo necesito eso pronto, pero puedo sacar la reacción. No. Sí, yo llevo 3 meses. Bueno, en todo caso yo lo voy a llamar frecuentemente esta semana, todos los días. ¿Ya? Okay. Bien. Entonces definimos un momento magnético de la estira de esta manera, donde esto es el área de la estira, esta es la intensidad de corriente que circula, y esta es la dirección z que se define de acuerdo a la regla de la mano derecha. Yo hice circular la corriente así, y entonces la dirección del momento magnético sigue la regla de la mano derecha. Bien. Ese es el potencial magnético vectorial. Una vez que uno tiene el potencial magnético vectorial de esa estira a gran distancia, ¿ya? Porque esa fue la aproximación que hicimos, nosotros podemos calcular el campo magnético generado o creado en ese punto por este estira. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tomando el rotor de este potencial magnético vectorial, que corresponde entonces al campo magnético. Entonces, el campo magnético es definido, es rotor de A. Eso significa que en nuestro caso, este campo magnético B va a ser rotor de mu sub 0 por M cruz R por dividido R al cubo 4pi. ¿Ya? El momento magnético es esto. Esto es M cruz R dividido por 4pi R. Ahora, para hacer el cálculo, digamos, más compacto, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a reescribir esto de esta manera. Esto es rotor de mu sub 0 sobre 4pi. ¿Ya? Por M, que es ese, cruz menos gradiente
de 1 sobre R. ¿Ya? Así que lo que tengo aquí es que esto es menos U0 sobre 4pi, ¿ya? Por rotor de... Este M no depende de las coordenadas, ¿ya? Así que voy a poder colocarlo aquí dentro. Y eso va a absorber este signo menos. Esto es M cruz rotor de M sobre ese es. Y este signo menos va a ser absorbido ahí. Porque el rotor de un escalar por un vector. Este es el escalar por el rotor de M menos M cruz el gradiente del escalar. Esta es la identidad vectorial. Entonces, por esa razón, yo este signo menos lo absorbí y yo este signo menos acá. Así que el potencial, digamos, esto de aquí falta acá, quedó afuera esto. Perfecto. Este rotor es este. Todo esto lo escribí así. Vamos a colocar aquí un U0 sobre 4pi, que ¿ya? Y eso está escrito de esa manera. Ya es el rotor de 8 rotor. Ahora ahí hay otra identidad vectorial que voy a ocupar, que es esta. Esto ya lo puedo borrar. El rotor del rotor de un vector A. Esto es gradiente de la divergencia de... No quiero aquí un vector cualquiera, coloquemos un vector G, para que no se confundan con esto. Este menos el laplaciano de G. ¿Ya? Así que en este caso, nosotros tenemos que B va a ser 1 sobre 0 sobre 4pi, eso que está ahí. Este es el vector G, ¿ya? Entonces esto va a ser igual a gradiente de divergencia de M sobre R menos el laplaciano de M sobre R. Y este un 0 sobre 4pi está igual. Primero, el laplaciano de M sobre R es simplemente M laplaciano de 1 sobre R, que M no depende de R. ¿Ya? Y
eso entonces significa I, el laplaciano de 1 sobre R, es igual a 0, excepto en R igual a 0. ¿Ya? Y ahora, como nosotros estamos trabajando lejos de R igual a 0, esto es de todas maneras nulo. ¿Ya? Así que este término es 0. Y lo que queda entonces es que el campo magnético creado por este dipolo magnético, ¿ya? Se reduce a lo que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces, ya. Pero vamos a colocar aquí que además la divergencia de este vector, esto es 1 sobre R por la divergencia de M más M punto gradiente de 1 sobre R. ¿Ya? Como esto no depende de las coordenadas, eso es 0, y lo que me queda es eso. ¿Ya? Entonces, en esta parte tengo que B es igual a 1 sub 0 sobre 4pi gradiente de esa divergencia que está ahí, que es M punto y esto, de vuelta, se puede escribir el gradiente 1 sobre R, es menos R vector sobre R cubo, y entonces escribimos que esto es menos. Ese menos lo voy a colocar aquí afuera, y esto me queda S gradiente de mu sub 0 sobre 4pi M punto R sobre R al cubo. Y este es el campo magnético creado por ese dipolo magnético, ¿ya? A gran distancia de él. Por eso lo llamamos dipolo magnético. ¿Ya? Hay que hacer notar que esta expresión es análoga al campo eléctrico creado por un dipolo eléctrico, donde el campo eléctrico creado por un dipolo eléctrico, ¿ya? Es 1 sobre 4pi, es menos gradiente de 1 sobre 4pi epsilon 0 p punto r sobre r al cubo. ¿Ya? Así que estas dos expresiones, el campo magnético creado por un dipolo magnético y el campo eléctrico creado por un dipolo eléctrico, tienen la misma estructura a gran distancia, ya sea del dipolo o magnético o dipolo eléctrico. En un gráfico, un dibujo que muestra las líneas de campo. Con dipolo magnético de M, tiene la corriente eléctrica I, y las líneas de campo son así.
Estas son líneas cerradas, porque es campo magnético. Etc. Vamos por el caso del campo eléctrico. Sí. Un dipolo eléctrico tiene que las líneas de campo eléctrico hacen esto, exactamente igual que las otras, excepto que uno es magnético, el otro es eléctrico. Pero en términos de líneas de campo, tienen la misma estructura. La diferencia es idéntica, bueno, la diferencia está aquí al medio, ¿ya? Aquí las líneas de campo eléctrico comienzan en cargas positivas y terminan en negativas. En consecuencia, en esta zona, el campo eléctrico va así. ¿No? En tanto que acá, campo magnético son líneas cerradas, permanentemente hacen eso. Difieren en esta parte, pero eso es irrelevante porque el cálculo que se está haciendo es a gran distancia. Es la misma estructura, o sea, es fácil de recordar. ¿Ya? Donde decía P, ahora es un momento magnético M, y donde decía la constante 1 sobre 4 pi epsilon 0, aparece la constante 1 0 sobre 4. Ese es algo que interesa como una analogía. Bien, sigamos con el momento magnético propiamente tal. ¿Ya? Ahora lo que les voy a ver es cómo interactúa un momento magnético con un campo magnético externo. Al igual que en el pasado vimos cómo interactúa un dipolo eléctrico con un campo eléctrico externo. Y eso es relevante cuando yo vea campos magnéticos en la materia. Porque lo que ocurre en un medio material es que las corrientes atómicas son las responsables de los momentos magnéticos atómicos, y esos son muy pequeños comparados con la distancia a la cual vamos a estar midiendo el campo que ellos producen. O sea que este concepto de campo magnético, de momento magnético, es importante o es central en el estudio de campos magnéticos en medios materiales. Entonces, ahora me interesa ver cómo interactúa un momento magnético con un campo magnético externo. Para ello, voy a hacer lo siguiente. Interacción de M con B. En este cálculo, en lugar de ocupar una espira circular, voy a ocupar una espira cuadrada. Ahora, noten ustedes que eso no es relevante porque estas corrientes o estos momentos magnéticos son muy, muy pequeños y en consecuencia la forma no es lo relevante. ¿Ya? Pero para hacer el cálculo resulta más conveniente en este caso colocar una espira, pequeña espira cuadrada. Entonces, la espira es así, o rectangular, a lo mismo. ¿Ya? Este es el lado A, este es el lado B, o sea, el vértice D, y este es el C y el D. Y supongamos que la corriente eléctrica circula así. ¿Ya? Esta es la corriente I. Circula así. Y entonces el momento magnético es perpendicular a esa espira, es el, llamémoslo el eje Z. ¿Ya? Y el campo magnético externo lo voy a colocar así.
para que sea más general, lo vamos a colocar formando un ángulo con M. De tal manera que en esta dirección perpendicular a estos lados voy a tener una componente del campo magnético que llamo P. Y en esta otra dirección voy a tener una componente que es B, que la voy a llamar perpendicular. Este campo magnético lo va a tener dos componentes, una perpendicular a la espira y otra paralela a la espira. Entonces, vamos a hacer interactuar este momento magnético con esta componente y este momento magnético con esta componente. Vamos a separar las interacciones. ¿Ya? Ahora, fíjense bien en lo siguiente. La interacción de B perpendicular con la espira. La fuerza, ¿ya?, sobre la espira, que F que ejerce B sobre M, es la fuerza que, como B lo escribí así, como una superposición de B perpendicular más B paralelo. Entonces voy a hacer interactuar B perpendicular con la corriente que circula por el lado AB, con este elemento de corriente. Visto desde arriba, el asunto se ve así. B perpendicular sale hacia afuera. Y aquí está B perpendicular, y aquí está B perpendicular. La corriente va de A a B. ¿Ya? Entonces, la fuerza en AB ya es igual a I por AB, I a B, cruz el campo magnético B perpendicular. Este producto cruz, I a B por B perpendicular que sale hacia afuera, ¿ya? I por AB va hacia acá. Este es el DFAB, ¿ya? Y por el campo magnético va hacia acá. Aquí la interacción va a dar hasta acá. Aquí la interacción va a ser así y aquí la interacción va a ser así. ¿Ya? La fuerza neta que esta componente del campo magnético ejerce sobre la espira es cero. ¿Ya? No hay contribución. Veamos qué pasa con la componente paralela. La componente paralela del campo magnético, aquí I de L y B paralelo están en la misma dirección, en consecuencia esta fuerza es cero porque el producto cruz es cero. Acá también, no hay contribución. Aquí, en este lado, la corriente va hacia allá y este campo magnético está hacia acá. ¿Ya? Entonces, I de L cruz B da una fuerza hacia acá. ¿Ya? Y en este otro lado, como va al revés, y el campo magnético sigue así, ¿ya? I de L cruz B, entonces va a haber una fuerza que es así. F, llamémosle
dA. ¿Ya? Y esta es una fuerza BC. Aquí, estas dos fuerzas tienen la misma magnitud, ¿ya? Pero están ejerciendo un torque, ¿ya? Ese torque está tratando de alinear el momento magnético que está apuntando en esa dirección con el campo magnético que está apuntando en esta dirección. Entonces se produce la componente paralela, genera un torque, ¿ya? Sobre esta espira rectangular, ¿ya? Entonces B ejerce, porque la otra no ejerce ningún torque, es un torque sobre M que trata de alinearlo con él. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo. ¿Ya? ¿Cuál es el tamaño del torque? Magnitud del torque. La magnitud del torque es, dado que la fuerza neta es 0, el torque yo lo puedo tomar con respecto a cualquier origen. Pero yo voy a tomarlo con respecto a un punto que está sobre este lado. Entonces, este no va a ejercer ningún torque porque el brazo es 0. Y este sí ejerce un torque porque es la fuerza por este brazo. ¿Ya? Esa es la magnitud del torque. O sea, va a ser la fuerza de C, la magnitud de esta fuerza, por el brazo de la fuerza que es AB. ¿Ya? Y esta fuerza de I es I de L, I por BC, este es el lado, ¿ya? Por cruz, ¿ya? El campo magnético, ¿ya? Perpendicular. Pero el campo magnético paralelo, campo magnético paralelo, por B paralelo, ¿ya? Por este AB que está. Pero este campo magnético paralelo es esta componente, que es B por seno del ángulo teta. Esto es I por BC por AB por B seno del ángulo teta. Pero este es el área de la espira. Entonces, la intensidad de corriente que circula por el área, esto es el momento magnético. El momento magnético de la espira. Por B sen teta. Esto es la magnitud de M cruz B. ¿Ya? O sea, el torque es M cruz B, porque, bueno, aquí lo coloqué así, M cruz B, porque yo sé que ya les dije que lo que está haciendo es que el campo magnético está tratando de alinear M con B. O sea, el torque va hacia allá, ¿de acuerdo? Eso es lo que estoy poniendo ahí. Entonces, la conclusión es que el torque, esto es M cruz B, tal cual. Eso. O sea, el campo magnético ejerce un torque sobre esta espira. ¿Ya? Entonces, la situación es
más o menos esto. Ahora no voy a dibujar la espira, voy a dibujar solamente el momento magnético. Ya ustedes saben que eso está generado por una espira cuadrada o circular o rectangular, o como quiera. Este es el momento magnético, M. Este es el campo magnético, B. Este es el ángulo, θ, para allá, ¿ya? Que se va. Y el torque lo que está haciendo es tratar de mover este para acá. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Tratando de alinear. Ahora, la energía de interacción de M con B es fácil de calcular. La energía delta, la variación de energía es igual a menos, ¿ya?, el torque punto de θ, digamos, vector. Esto significa lo siguiente. Esto es menos la dirección del torque punto θ unitario, significa esto, de θ. Esto es lo que está aquí. Esa es lo que llamamos energía potencial. Energía o diferencia de energía potencial. Menos el velo que colocamos para ver cuál es el trabajo que hace un agente externo para orientar el momento magnético en un determinado ángulo. Y bueno, esto significa entonces que recuerden que el torque está apuntando en una dirección contraria al θ unitario. O sea, el torque, este es su magnitud, y está apuntando en la dirección menos θ unitario, definido así. Esto es θ unitario para allá. Es la dirección en que crece el ángulo. Y el torque está tratando de que decrezca, o sea, está al revés. Eso significa que aquí en este producto escalar, ya, voy a tener un signo menos y voy a cancelar a este. O sea, este me va a quedar la magnitud del torque por dθ. Y eso significa que si yo integro esto entre una posición, ya un θ0 y un θ, esto me va a quedar una integral de m b en θ de θ entre θ0 y θ. Entonces te va a quedar la energía potencial en θ menos la energía potencial en θ0. Esto va a ser igual a mb por menos cos θ. Aquí hay un signo menos que está ahí. ¿Ya? Ahí con lo que es signo menos. Sí. Menos cos θ, ya no lo tenía. Ahí. Entonces la integral me da menos cos θ entre θ0 y θ. Entonces, esto me da entonces menos m punto
Vale, colocarlo así. MB por coseno teta menos coseno teta 0. ¿Ya? Y ahora la convención es que voy a colocar que omega, que la energía potencial en teta 0 es 0. Y teta 0 lo elijo igual a pi medio, de tal manera de que este término desaparezca. ¿Ya? En esta convención yo tengo que la energía potencial es igual a menos mb coseno teta, o sea, menos m punto b. Esta es la energía potencial de interacción entre un dipolo magnético y un campo magnético externo. ¿Ya? Eso significa entonces que cuando ustedes tienen un campo magnético B, cuando el dipolo magnético está orientado así, la energía es menos mb, y cuando el dipolo magnético está orientado así, la energía, llamémoslo positivo, es energía menor, y esta energía mb. Este es más aceptable. Esto es menos aceptable. O sea, el momento magnético trata de orientarse paralelo al campo magnético externo para obtener la situación de mínima energía. ¿Ya? Bien. Eso es lo que tengo que decir por ahora sobre esta distribución de corriente que llamamos campo magnético. ¿Ya? Ustedes pueden calcular en coordenadas polares y en coordenadas cartesianas el campo magnético producido por un dipolo magnético. Y de allí pueden calcular la interacción entre dos dipolos magnéticos, sabiendo cómo interactúa el segundo dipolo con el campo que crea el primero en su posición. Bien. Ahora voy a mostrarles un teorema que se llama importante, que es la ley circuital de Ampère. La ley circuital de Ampère dice lo siguiente. El motor del campo magnético B es igual a mu sub 0 por J. ¿Ya? Ya teníamos que divergencia de B era 0. Ahora, si yo conozco el rotor de B en todo el espacio, ustedes saben que por el teorema de Helmholtz, el campo magnético B queda perfectamente bien definido. ¿Ya? ¿Cómo se demuestra eso? Bueno, demostración. El rotor de B es lo mismo que rotor de A, del potencial magnético vectorial. Y por la identidad vectorial que mencioné anteriormente, el rotor del vector
es el gradiente de la divergencia de A menos el laplaciano de A. Ahora, estamos en el gauge de Coulomb. Divergencia de A igual a 0, que es en el cual estamos trabajando, así que eso no va a existir. ¿Bien? Y entonces, lo que hay que calcular es el laplaciano de A. ¿Bien? Tenemos que rotor de B es igual a menos laplaciano de A. Pero A es igual a mu sub 0 sobre 4pi por una integral de J de R' dividido por módulo de R menos R' por dB'. Eso es el potencial magnético vectorial generado por una distribución de corrientes J por la izquierda. Ahora, como este laplaciano está tomado con respecto a las coordenadas con R, y esta integral está hecha con respecto a las coordenadas con prima, este operador diferencial puede pasar dentro de la integral sin problema, y esto va a quedar como menos mu sub 0 sobre 4pi por el laplaciano de J de R' dividido por módulo de R menos R' de B'. Que, dado que este depende de prima y esto está actuando sobre las coordenadas con R, esto entonces va a quedar como menos mu 0 sobre 4pi por J de R por el laplaciano de 1 sobre módulo de R menos R' de B'. Pero el laplaciano de 1 sobre módulo de R menos R' es igual a 0, excepto en R igual a R'. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta integral va a ser siempre, esto es prima. Esta integral va a ser siempre nula. Este integrando va a ser siempre nulo, excepto cuando este R' sea igual a R. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Yo puedo sacar este J evaluado en R, porque es el único que contribuye. Así que yo puedo escribir esto así. Rotor de B es igual a menos mu sub 0 sobre 4pi por J evaluado en R, que es el único que contribuye, y esto hay que evaluarlo así. 1 sobre módulo de R menos R' de B'. ¿Ya? La siguiente etapa, ya estoy integrado sobre B'. Este laplaciano yo lo voy a colocar con respecto a las coordenadas con R'. Uno puede demostrar sin ninguna dificultad que ese operador laplaciano es igual aplicado sobre esta función escalar, ¿ya? Es igual al laplaciano con respecto a las primas del mismo objeto. ¿Ya? Son iguales. Y por otra parte, eso es divergencia
de gradiente ¿ya? Este operador de la operación no es prima. Divergencia del gradiente con respecto a las coordenadas completas. Entonces, ya. Eso me va a permitir escribir entonces que el rotor de B es mu sub 0 sobre 4pi j de R por divergencia del gradiente de 1 sobre el módulo de R menos R'. ¿Ya? Ese debe ser. Ahora, ustedes tienen que pensar aquí en lo siguiente, en esta demostración, la situación es esta. Este es un origen arbitrario, este es el punto R, ¿ya? R' es donde estoy integrando, o sea, todo el volumen. En particular, yo voy a colocar aquí una esfera, ¿ya? Este punto de la esfera es R', ¿ya? Uno de los tantos, son todos R'. Pero yo voy a integrar esto sobre el volumen de una esfera centrada en R. ¿Ya? Bueno, yo puedo integrar sobre todo el volumen, pero dado que esto es cero en todas partes, solamente en esta zona, cerca de R, o en R mismo, que es distinto de cero, entonces yo restringo la integral a un volumen cualquiera. Pero a mí me conviene para hacer el cálculo un volumen de una esfera, por lo que ustedes van a ver. ¿Ya? Entonces, a continuación, lo que yo hago es aplicar el teorema vectorial de Gauss y escribir esto como J de R sobre 4pi por una integral de gradiente de 1 sobre R menos R', punto de S' sobre la esfera esta, centrada en R. Pero esfera que está centrada en R. Y en la última etapa todo lo que tengo que hacer es calcular ese gradiente que ya lo hemos hecho muchas veces y hacer la integral, fijándose solamente en un detalle. Disculpen, me voy un instante por ahí. Aquí me comí un signo menos. Estaba por ahí atrás. ¿Ya? Al reescribir las cosas, ¿ya? No coloqué ese signo menos. O sí, no hay ningún signo menos. No hay ningún signo menos. Así. Ya. Espero que no se me haya quedado atrás. Bien. Aquí va a aparecer un signo menos. No, este va a ser un signo más. Sí. Aquí tiene que haber habido un signo menos antes. Tiene que haber habido un signo menos. Yo borré aquí todo esto. Bien, lo que ocurre es esto. El gradiente de 1 sobre módulo de R menos R' es más R
menos R' dividido por módulo de R menos R'. Ese es el secreto. ES' es el elemento de superficie de esa esfera cuyo radio es este. Este es el radio. R menos R' módulo. Aquí esto es R menos R' al cuadrado seno teta de phi. Y la normal N' es hacia afuera. Esta esfera, esto es N', ¿ya? Apunta en la dirección de R a R'. O sea, esa normal es R' menos R dividido por módulo de R menos R'. Entonces, lo que ocurre es esa normal es menos, voy a colocar aquí, R menos R', aquí cambié el orden, R menos R'. ¿Ya? Y cuando coloco esto todo dentro de la integral, voy a tener entonces que el rotor de pi va a quedar un 0 sobre 4pi por j de R. Y aquí dentro, entonces va a quedar R menos R' dividido por módulo de R menos R'. Es esto. Después, la normal es menos R menos R'. Ese menos cancela a ese menos, por eso no lo puse aquí. Entonces aquí coloco R menos R'. Y hay un producto punto, que es este. Y aquí está el elemento de superficie, que es ese que está, que falta un poco. ¿Ya? Ya, este es el N', que te falta todavía aquí el módulo de R menos R'. Esto es el menos N'. El signo menos lo puse allá afuera. Y me queda entonces el elemento de superficie, que es R menos R' al cuadrado, ¿ya? Por seno teta de teta phi, que es de omega. ¿Ya? Ahora, fíjense. Este con este me da un módulo de R menos R', con este me da un módulo de R menos R' a la cuarta, y aquí hay un módulo de R menos R' a la cuarta. Se cancela. Y es todo lo que queda, entonces, la integral sobre los ángulos. ¿Que cuánto da? 4pi. Entonces, todo esto se cancela con todo esto, y esa integral da 4pi, que cancela este 4pi, y esto da efectivamente 0 por j. Este es lo que denominamos la forma diferencial de la ley circuital de Ampère. Forma diferencial de la ley circuital de Ampère. Ya hasta aquí llegó en esta clase. En la próxima clase les explicaré cómo utilizar esto con cierta ventaja en algunos casos que presentan un alto grado de simetría.